alcanzaste boletos para el Gran Premio Mexicano? En el F1 Fanzone GNP, vivir es increíble. Podrás vivir la emoción en pantalla grande desde el Parque Bicentenario, con actividades únicas, shows, food trucks y conciertos al final de cada día. Adquiere tus accesos en Ticketmaster desde 650 pesos. Muertes en el Internado es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Muertes en el Internado es un podcast producido por La Maldita en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Soy Dolores Fonsi y los invito a conocer esta historia. Se había vuelto peligroso para Felipe estar en Del Viso. La solución fue acondicionar una pieza, y bueno, y en la pieza fue encerrarlo y no dejarlo salir, y ese era el engomar. Un internado, varias muertes, adictos a las drogas y al alcohol. Un periodista, una obsesión. Desentrañar la verdad. Bienvenidas, bienvenidos a Muertes en el Internado. En el primer episodio, Pablo Galfré desarrolló los primeros pasos de su investigación sobre la Fundación San Camilo, una clínica de rehabilitación en adicciones donde torturan y maltratan a los adictos a las drogas. También nos presentó a Alejandro Merenson, un personaje muy particular que investiga desde hace años. Alguien que se hace pasar por director de una comunidad que no existe y que estafa a las familias e interna con métodos violentos a quienes tienen problemas con las drogas. Con el paso del tiempo, Galfré se topó con las muertes de Saulo y Felipe, dos pacientes de San Camilo. Dos muertes dudosas que merecen toda su atención. Alejandro Merenson seguía siendo mi obsesión. Mi intuición me decía que este tipo era un peligro para los adictos. Él mismo lo reconocía en una serie de videos de YouTube. Sabemos que el adicto no sabe sostener las riendas sobre su propia vida. El caballo va para cualquier lado. La vida del adicto es un flan. Entonces, usted debe sostener las riendas con firmeza. Usted es quien debe decir, se acabó la joda, se acabó este desastre, a partir de ahora las cosas se van a hacer así, así y así. Pero ahora Merenson no era mi único foco de atención. Debía hacer hincapié en las muertes de Saulo Rojas y Felipe Mariniansky. ¿Quiénes eran los responsables de estas muertes? ¿Tenía Merenson algo que ver? Lo primero que hace Galfré es chequear la información. ¿Es posible que en un internado privado de una ciudad importante como Pilar, en la provincia de Buenos Aires, hubiesen celdas donde se torturaba a adictos a las drogas? En ese entonces yo sabía que San Camilo tenía dos sedes. La Casa Quinta de Derqui, que funcionaba como una granja, con 4 hectáreas, animales, una pileta, una cancha de fútbol, donde los pacientes tenían ciertas libertades. Después estaba la sede de Del Viso, el edificio que funcionaba prácticamente como una cárcel. Cuando Axel Seeburger, otro expaciente que entrevisté, me dijo: Pablo, ¿cómo estás? Acá Axel de San Camilo. Me enteré que la sede de San Camilo del Viso fue abandonada. Ahora están al alquiler. Inmediatamente, sin esperar al día siguiente, llamé a la inmobiliaria y pregunté si podía entrar al edificio.
mostrándome interesado en alquilarlo. Media hora después estaba en Independencia 6954 del Viso, Pilar. Tenía que comprobar si era verdad todo lo que me habían dicho mis entrevistados. Tenía que ver con mis propios ojos los famosos engomados. ¿Hace cuánto que está desocupado? Desocupado debe ser cerca de 4.000, calculo. Se decir así. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Esto tiene 1.100 más o menos. Y ahí estaban una a una las celdas de tormento, los pasillos interminables, las rejas que dividían el antro en varios bloques. Es grande el lugar, hay que hacerlo un montón, ¿no? ¿Por qué quedó así tan deteriorado? Porque la ciudad de Carmen se dejaron todo destruido. Lo dejaron, sí. El panorama era sombrío. Un patio con enrejados altísimos y alambre de púa, una cocina sucia con restos de comida y olor a rancio, habitaciones todas enrejadas con cortinas roídas y caídas. ¿Cuánto debe haber dolido vivir en San Camilo? Sorprende también lo que hay que limpiar, digo, la suciedad, los cables prendidos. Pareciera ser como se fueron, rompieron todo. ¿Pero hicieron esto? No puedo romper todo. ¿Por qué? Bueno, porque no pagaron el jefe, llegó un pulso y se acabó. El encargado de la inmobiliaria explica que Raúl Bonorino y su yerno, Martín Iribarne, dueños y directores de San Camilo, cuando se fueron dejaron todo destruido, sucio, roto, maloliente, porque después de estar 10 años sin pagar alquiler, la dueña finalmente les hizo juicio y logró desalojarlos. 10 años sin pagar alquiler. Por las entrevistas que había hecho, sabía que a todos los empleados los tenían en negro. A los psicólogos, que nunca eran más de 2 o 3, les pagaban muy poco, porque todos eran jóvenes, recién recibidos. Médicos, bien pagos, había uno solo, el psiquiatra Sergio Rey. Los encargados de seguridad ganaban monedas, porque parte del sueldo era darles casa y comida. Muchos exadictos trabajaban como operadores terapéuticos por muy poca plata. Empleados de limpieza y cocina no había. Los mismos internos se ocupaban de limpiar todo y cocinar cada comida. Además, San Camilo estaba exceptuado de varios impuestos por ser una entidad de bien público. Todo era ganancia para ellos. Al salir de conocer la sede de San Camilo, Galfré busca el testimonio de los vecinos. Quiere saber qué recuerdo tienen de la fundación. Al entrar al primer negocio de venta de celulares sin que Galfré haga ninguna pregunta, el dueño del lugar dice: Yo escuchaba que los chicos se resistían a ese lugar, digamos. El engomado, escuchaba yo. ¿Es cierto? ¿Eso es algo que se usa en la jerga, digamos? El engomado, exactamente. Sí. Bueno, entonces te estoy diciendo algo que es real. Y bueno, por él el pibe se había portado mal, o sea, lo mandaban ahí. Obviamente no puedo ver nada, todo lo que escucho era todo escuchar. Escuchabas. Y sí, como no me mandes ahí, o me voy a portar bien, se largaban a llorar cuando le decía que le iban a mandar. Se ve que era un lugar. Yo cuando escuchaba ese engomado suponía que era un lugar donde le pegaban una zurra. O lo ataban, visto, una cosa así. Por eso se largaban a llorar. Lucas Tavares, de quien hablamos en el episodio anterior, le había contado a Galfré que Raúl Bonorino, el fundador de San Camilo, se paseaba armado por el internado cuando estaba en funcionamiento. Surgió como un cambio grande, loco, de un año a otro, porque el viejo de este dueño se puso cada vez más senil y más loco, y empezó a armarse el tipo. El tipo andaba armado con una 9 mililitros acá atrás. ¿Entendés? Raúl Bonorino. Murió. Este sí murió. ¿Se veía la 9 milímetros? Loco, la sacaba. A veces se la olvidaba en el escritorio. Y vos pasabas por la oficina y la veías a la 9 milímetros en el escritorio. Con este dato en mente, Galfré le consultó al comerciante si había visto a Bonorino armado. Sí, él se bajaba calzado, el de la camioneta. Calzado me refiero cuando te bajás con pistolera. Lo vi que se lo llevaron de acá por tener la pistolera en la cintura, la cana también. Era un hecho. Los entrevistados decían la verdad. San Camilo era una cárcel poblada de celdas y horror, muy lejos del internado para recuperar adictos como lo vendían. Sus dueños eran gente violenta que engomaba e iba armada por la vida. Ahora, ¿quién era esta gente? Según su currículum vitae, Raúl Bonorino era exalcohólico, católico, apostólico y romano. Se hacía llamar doctor, cuando en realidad no lo era, y alardeaba su condición paseándose por los pasillos de San Camilo vistiendo un delantal blanco. Según un ex guardia de seguridad, después de varios motines sucedidos en San Camilo,
Bonorino siempre iba con una pistola Taser en la cintura, de esas que usa la policía para electrocutar. Quien conoció muy bien a Bonorino, demasiado diría, fue Giovanna Mancini. Tengo 30 años, cumplí el 20 de agosto. Yo me considero adicta, yo hoy por hoy sé que si vuelvo a consumir, vuelvo a ser adicta. O sea, hay gente que tal vez es consumidora social, yo no puedo, lo asumo, o sea, yo no puedo tocar la droga. Pasemos primero al final, que me interesa. Dale, perfecto. Bueno, Carolina me habló de una situación tuya con el dueño, Bonorino. Sí, no sé cómo es contarte el final, te lo puedo contar a mi forma. Claramente. Adelante, Joana. Con mi mamá buscamos por internet comunidad y apareció San Camilo, la vimos por fotos, me pareció divina. Entré. O sea, a la sede de San Camilo en Del Viso. Divina la gente, o sea, todos me trataron muy bien. Cuando dice todos, se refiere a las autoridades, sobre todo a Raúl Bonorino, el dueño de San Camilo, quien quedó maravillado con su belleza. Empezó pidiéndome que le lleve un café y cosas que era mi tarea, llevar café a los operadores, psicólogos. Parte de la terapia en San Camilo consistía en trabajar dentro de la comunidad. Así como algunos eran destinados a limpieza, seguridad, cocina o pintura, a Joana le tocó servir al staff. Me acuerdo que una vez me pide que yo le lleve un café a su escritorio y yo se lo llevé. Cuando yo voy a llevar el café, el señor me da un beso y yo no se lo niego un beso en la boca. No me acuerdo si se lo dejé, él se acerca, me dice que era linda o no sé, que algo lindo me dice y me da un beso en el cual yo no le digo que no. ¿Por qué no le digo que no? Yo había visto tanta perversión o tanto restringimiento que yo tenía miedo que si yo no accedía a eso, me hagan algo, me mandan al engomado. O sea, me quedé, acepté el beso. Me acuerdo que después empezó una cierta relación a que me refiero. Cada vez que Joana le llevaba un café, el dueño de San Camilo rozaba sus pechos o sus piernas. Hasta que un día, Bonorino, él me pide que vaya a conocer este campo. Joana se refiere a la sede San Camilo en Derqui. Era un campo donde estaban ahí muy bien. Y en el trayecto de ese campo me pide que lo acompañe a la cama solar, donde él se desnuda y me pide que yo me saque el corpiño y me dice que linda que sos. Yo lo veo desnudo a él y él ve mis senos, no pasó nada. O sea, entramos los dos a la misma cama solar, él se desnuda, se toma su sesión de cama solar, me saca el corpiño, no recuerdo si me lo saca o me pide, creo que me toca los senos. No pasó más nada, no hubo relación, nunca hubo un acto sexual. Acá hay algo importante para remarcar. Lucas Tavares, el protagonista del episodio anterior, y Giovanna no se conocen entre sí, nunca se vieron. Lucas ya me había dicho, mirá que Bonorino se llevaba mujeres a un solarium. Así daba por chequeada la información. Esa fue una oportunidad y después otra fue cuando me pide un día si yo lo quería acompañar a su yate a pasar un día en el yate. Y entonces me llevan a depilarme, porque una angustia tremenda que yo estaba viviendo. Y me acuerdo cuando yo se lo conté a mi psicólogo, porque todos sabían ahí. Me dice, ¿qué onda con Bonorino? Y yo le dije lo que me estaba pasando y el psicólogo se reía, o sea, pero todos sabían ahí. De hecho, todos sabían, pero nadie decía nada. Pero yo no podía más, o sea, yo estaba Un día, Joana toma coraje. Entonces yo le dije al doctor Bonorino, disculpe, yo no puedo seguir con esto, no quiero. Así que bueno, yo pude decirle que no al encuentro sexual. ¿Cómo se lo dije? Le dije, doctor, ¿La oficina de él? Sí, en la oficina de él, yo le quiero pedir disculpas, pero yo no puedo seguir con esto. Y me dijo, no hay problema, él fue no tuvo ningún problema conmigo, me dijo, no te preocupes. Digo, la verdad que no estoy para esto, estoy nerviosa, yo no sabía cómo decirlo para que lo tome mal. Voy a inventar palabras y sigo diciendo, pero yo sé que fui correcta y le pedí perdón. Y él fue muy correcto en el problema, quédate tranquila, él fue correcto también conmigo y nunca más tuvimos contacto, de hecho. Nunca entendí por qué Bonorino se conformó con la negativa de su víctima. Patricia Visir, psicóloga de Joana y especialista de las Naciones Unidas en abuso sexual, me lo explicó. Leo mi libreta de anotaciones. Bonorino hacía uso de su poder sobre Joana, pero eso no implica que dentro de sus gustos estuviera que la persona consintiera la relación sexual. Lo que quiere decir la psicóloga
es que Bonorino buscaba tener relaciones sexuales con el consentimiento de Joana, detentando su poder sin someterla por la fuerza. Al final de la entrevista le pregunté a Joana si nunca pensó en denunciar a Bonorino. Sí, mi mamá, pero mi mamá no quiso porque dijo, ¿a quién van a crearle? ¿Al director o a la adicta enferma? Sí, yo sí, y aparte que... El caso de Joana es uno de los ejemplos del abuso de poder que ejercía Bonorino sobre varias de las internas. El estado de fragilidad emocional en el que Joana se encontraba permitió que Bonorino la violentara, la manoseara. Ese era Bonorino. ¿Y Martín Iribarne? En 2006, a los 35 años, se interna en San Camilo para tratar su adicción a las drogas. Conoce a Victoria Bonorino, hija de Raúl, y cuando finalmente es externado, se casa con ella y comienza a trabajar en el internado de su suegro. En 2008, Iribarne adquiere más poder. Es nombrado subdirector de San Camilo y empiezan a recibir cada vez más pacientes. Y ahí fue cuando la cosa empezó a crecer en San Camilo, ¿entendés? Y empezaron a entrar muchos pacientes, muchas personas, mucha gente que no eran, ni siquiera eran drogones, eran chorros que los abogados les hacían pasar por enfermos y los mandaban ahí. Todos tenían causa. Gustavo Javier Flores trabajó en San Camilo como guardia de seguridad y describe a Iribarne así. ¿Qué me puedes decir de Iribarne, Gustavo? Que Martín Iribarne, ¿cómo me lo describirías? Soberbio, arrogante, mala persona creo que sería. ¿Sabes a qué fue adicto? Sí, lo recontra y debe seguir siéndolo todavía. ¿A la merca? Sí, sí. Lucas Tavares también lo conoció muy bien. Pero esta vez pasó algo distinto, loco. Cuando el tipo Martín Iribarne se enteró de que yo tenía como, no sé, tenía como 20 lucas en el banco, agarró y me llevó al banco. Obligado, loco. Me llevó al banco, me sentó en el cajero no automático, en el cajero, y llamó a mi vieja. Y le empezó a decir que Lucas tiene plata en el banco, que le dimos el resumen de la cuenta, que necesito sacar la plata porque la va a agarrar. La hizo sacar y se la quedó. Para que resguardarme a mí mismo. Es un hijo de puta. Por debajo de Iribarne estaba el licenciado Alejandro Jacinto, director terapéutico, jefe de todos los psicólogos de San Camilo, responsable junto a Iribarne de la existencia de engomados dentro del internado. Se habló una vuelta de hacer el engomado en un contenedor. Fue más para amedrentar a los chicos y esas ideas eran del psicópata, como le llamábamos, de Jacinto. Caía Jacinto y decía, no nos rompan la bola porque nos encierran en el contenedor. Cuando se empezó a usar el gas pimienta, Jacinto andaba con parecía un matafuego, pero era un gas pimienta gigante lo que tenía Jacinto. Cuando los chicos del engomado gritaban, él decía que para que no se altere el resto de la casa había que hacerlos callar a ellos. Estoy hablando de un pote del tamaño de un matafuego chico. Es más, una vuelta estuvimos todos en la enfermería porque la cantidad que había tirado Jacinto llegó hasta el primer piso. Claro, era este hijo de puta que había recibido todo el engomado con eso, se había zarpado y había llegado hasta el primer piso. Este era el tipo de gente a la que investigaba Galfré. Volvamos a Felipe. Florencia López, a quien conocimos en el episodio anterior, fue la primera testigo en mencionar el calvario que vivió Felipe Mariniansky. Todos descansándolo, jodiéndolo, ¿viste? Nada, cagándole de risa, pegándole, le hacían un montón de cosas. Una vuelta mataron una gallina, le tiraron la cabeza a la casa al tipo, nadie lo quería, pobre hombre. Cuando le jodían tanto, le agarraban, no era normal, le agarraban ataques, pero que te desesperaba, te ponía a gritar, te ponía en pelota y hacía quilombo. Entonces lo metían ahí en ese engomado, ese pobre hombre. Por toda la violencia que sufría Felipe, los dueños de San Camilo lo confinaron a una habitación aparte, solo, apartado del resto. Se había vuelto peligroso para Felipe estar en el viso. La solución fue acondicionar una pieza que era depósito de herramientas. Felipe, cuando se brotaba, lo malo era que siempre te tiraba el mordiscón o te quería arañar. Mirá, yo enojarme con Felipe me enojé 2 veces muy feas, una en el viso y otra en el campo. Ese día me enojé, lo revolví mal, lo sacudí mal y a su pieza de vuelta. Y bueno, y en la pieza fue encerrarlo en su misma pieza y no dejarlo salir, y ese era el engomado. Galfré tenía un objetivo concreto: entrevistar a testigos que pudieran dar testimonio sobre los porqué de la muerte de Felipe. Todos coincidían que DHL, un adicto, enfermero de profesión que ofició de cuidador extraoficial de Felipe, tenía que saber algo al respecto. DHL no se llama DHL, lo nombramos así porque pidió, por miedo, que no revelemos su identidad.
DHL no era un adicto más, era enfermero y había tenido la posibilidad de inyectarse morfina, una droga poco usual en la Argentina. A los 18 comenzó a tomar merca, cocaína. Primero un poco, después mucho. Con el tiempo pasó a mezclar con pastillas y alcohol. Tomaba para subir, tomaba para bajar. Después de una década de consumo y desenfreno, en el año 2000 lo internaron por primera vez en un neuropsiquiátrico, Open Door, un loquero estatal muy conocido de la provincia de Buenos Aires. Con DHL nos vimos en una estación de tren, una fría tarde de invierno. Hablamos durante varias horas. Primero, me contó sus inicios en el consumo de estupefacientes. Siempre cuidando yo, porque siempre estuve encargado, muchas veces estuve encargado de farmacia, cuidando de la gente. Y un día se me ocurrió, porque me dolía la muela y no se me pasaba con un analgésico que había tomado, y me planteé una morfina y caí. Yo sentí una sensación plena, así, ¿viste? De relajación. ¿Cuánto tomaste morfina? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos años? Es adictísimo. Mucho. Un año. Mucho, todas las semanas, todos los días. Es algo que te pide tu cuerpo, es algo adictivísimo. Es lo más adictivo que puede haber, es una porquería. Y me ensarté en esa. Y empecé a alucinar. Alucinaba cosas. Por ejemplo, miraba por la ventana de mi casa y veía que mi mamá se iba en una moto, tipo esas ninjas. Mi mamá mi vieja tiene 67 años. Subiéndose en una moto ninja con uno de casco, que se ve que era joven. Y yo gritando, sí, mamá, no te vayas, mamá, no me dejes. ¿consumías en tu casa? ¿Consumías laburando? Todos lados. Y escuchaba ruido arriba del ropero. Y le digo, ¿por qué no se bajan de ahí y dejan de hacerme broma? Hasta que me trepé al ropero, ¿viste? Yo soy de esos tipos que decís que entro y salgo de la realidad, no sé por qué. Me trepé al ropero, me fijé y digo, no, estoy mal. Tenías hambre, vomitabas. Interactuaba con los sueños. No sabía si lo que soñaba era cierto o un sueño. Un día me levanto y digo, tengo que buscar a mi hija al jardín, y me cambié, me fui al piso, buscaba el jardín. Mi hija tiene 18 años. ¿En ese momento? En ese momento 15. 15, o sea, no iba al jardín. Sí. Después de estas alucinaciones, DHL le pidió a su madre que lo interne y empezó a peregrinar por varios psiquiátricos hasta caer en 2012 en la sede de San Camilo de Del Viso. Ahí se cruzó con un hombre bajito y taciturno, con la cara un tanto alargada y desproporcionada para ese cuerpo diminuto. Ahí estaba Felipe Mariñansky, su 1,60 m, 55 kilos, 44 años, su HIV, su hepatitis C y su leucemia. Porque sí, Felipe estaba muy enfermo. Yo, Felipe lo conocí ahí en Del Viso. Sí, estaba en el patio y... Yo soy muy sociable, ¿no? Hablábamos de las cosas, de la vida. Me preguntaba porque estaba acá, él no me conocía mucho, entonces mucho no me contaba. Y como los chicos lo cargaban mucho. Y yo me fui acercando a él porque me daba pena, me daba mucha pena como lo tocó. Le decía fenómeno, le decía... Había chicos que le escupían en la cara, así. Los pendejos eran más. Los pendejos eran los peores, los que más volvían loco al bueno de Felipe. Los muchachotes se juntaban, un día en invierno, estaba durmiendo ahí, estaba en la ventana ahí y le tiraban un balde de agua, ¿viste? Cuando se brotaba, en lugar de calmarlo, y nadie lo quería al lado. Y en lugar de decir Felipe, lo empujaban, le pegaban, porque tenía HIV. En este clima de hostilidad, una tarde, mientras DHL fumaba un cigarrillo, ve a lo lejos cómo varios internados le pegaban a Felipe, vaya uno a saber por qué. DHL se acerca, lo aleja de la muchedumbre, lo protege. Desde ese momento, DHL pasaría a ser el cuidador no oficial de Felipe. Por voluntad propia, por empatía, comenzó a cuidar a Felipe, a protegerlo de los golpes y las humillaciones. Y porque los dueños de San Camilo lo obligaron. Como todos tenían que tener un trabajo dentro del internado, se transformó en el enfermero de Felipe. Se ocupó de bañarlo, de cambiarlo. Además, todos los meses DHL tenía que ir a buscar la medicación que Felipe necesitaba para tratar el HIV. DHL y Felipe recorrían juntos los 120 kilómetros que separaban San Camilo del Hospital Evita de Lanús, una ciudad al sur de la provincia de Buenos Aires. En uno de esos viajes, DHL tiene una idea espontánea. Se bajaron antes de tiempo, en 9 de julio y Corrientes, en pleno centro porteño, y se comieron un asado frente al obelisco.
el principal monumento de la capital argentina. Ninguno de los dos lo sabía aún. Ese sería el último asado de Felipe. Cuando llegan juntos al hospital, la doctora de hematología incrimina a DHL. Hacía 7 meses que Felipe no iba a buscar la medicación para su leucemia. Tiene 400.000 glóbulos blancos cuando lo normal es 10.000, le grita la médica. DHL se excusa diciendo, pero si yo soy un adicto y no su enfermero, simplemente le estoy dando una mano. A pesar de los cuidados improvisados por DHL, la salud de Felipe desmejoraba. Felipe no tomaba la medicación suficiente, tampoco era controlado por un médico clínico o psiquiatra. San Camilo no estaba preparado para un paciente como él, pero en vez de reconocerlo, lo ocultaba para seguir facturando. Una noche, DHL estaba tirado en el sillón de su casa viendo TV, disfrutando de una salida ambulatoria lejos de San Camilo, hasta que suena el teléfono. Era Martín Iribarne, el nuevo director de San Camilo tras la muerte de su suegro Raúl Bonorino. Iribarne le dice a DHL que vaya urgente a su domicilio particular porque Felipe se había descompuesto en la fundación y en vez de llevarlo a un hospital, lo estaban atendiendo en su casa Quinta de Pilar. ¿Para qué lo llevan a él ahí? Porque estaba mal, estaba descompensado Felipe, se estaba muriendo, parecía que se estaba apagando. Mejor, para que los pibes no le peguen, para que... Sinceramente, mi opinión, sí. Para que no se muera en el campo. ¿Para que no se muera en el campo? Para que no quede un precedente en el campo como que se murió ahí. Se estaba por morir, digamos. Estaba mal. Lamentablemente, DHL no sabe cómo fueron los últimos días de Felipe. Dejó San Camilo en enero de 2013, 5 meses antes de su muerte. DHL se enteró de su muerte por Facebook. ¿Cómo te enteras de su muerte? Por Facebook. ¿Qué te pasó cuando te enteraste? Me puse muy triste. Yo dije, bueno, pobre Felipe dejó de sufrir. Se fue de este mundo que parece que no era para él. Pablo, no me acuerdo quién, pero me dijeron que a Felipe Ramón le pegó una paliza grosa, desmejoró y se murió. Eso fue lo que me dijo Lucas por WhatsApp. DHL no sabía nada de esto ni tenía mayores precisiones sobre su muerte. Por distintas fuentes yo sabía que Felipe había fallecido en el Hospital Evita en Lanús, en junio de 2013, pero nadie recordaba exactamente qué día. DHL sí sabía que Felipe tenía una hermana y una madrastra, en Olivos, pero sin mayores precisiones. Tampoco tenía datos sobre su tío Jorge, que lo había internado en San Camilo. ¿Quiénes son los responsables de las muertes de Felipe? Iribarne como cabeza, porque todo el tiempo que estuve en el campo, una sola vez lo vi venir, que fue a hacer una cena con el staff, no lo vi nunca más. DHL está ensimismado. Galfré le pregunta si todo esto le dejó alguna enseñanza. Son feas experiencias que uno tiene que pagar por malas decisiones. Bueno, nada, mirá, me voy a ir a... Galfré apaga el grabador cuando DHL de repente, después de más de 1 hora de charla en esta fría tarde de invierno, al calor de un viejo andén de tren, revela, sin darse cuenta, un dato que podría ser clave en la muerte de Felipe. Y me dice, no recuerdo quién me contó que cuando hicieron la autopsia de Felipe... Galfré vuelve a prender el grabador. ¿Qué te dijeron? Que tenía un hematoma subdural, viejo, tabicado en el cerebro, se forma entre las capas de las meninges, que es producto de un golpe. Es tanto lo que le pegaba, gente que le pegaba. ¿Cómo se había formado ese hematoma del que hablaba DHL? ¿Era posible que Felipe haya muerto como consecuencia de la violencia que padecía en San Camilo? ¿Un golpe? ¿Una caída? ¿Qué había pasado con Felipe dentro de la fundación? Cada vez tenía más preguntas y menos tiempo. Mi única chance era entrevistar a los médicos que atendieron a Felipe. Así, sin más, me fui al Hospital Evita de Lanús, el lugar donde murió Felipe. Necesitaba conseguir más pruebas. En el próximo episodio, Galfré intentará develar los detalles de la muerte de Felipe e investigar quiénes son los responsables. La verdad que me sorprendió cuando lo vi, con el grado de deterioro, estaba con un deterioro del sensorio, y fue eso lo que desencadenó, bueno, la tomografía de inmediato y el diagnóstico y demás. Y bueno, y el hematoma fue
lo que lo trajo al hospital seguramente, lo que motivó su neurocirugía y lo que produjo la teoría y el desenlace final. O sea, él se murió por un cuadro neurológico. La verdad que no puedo hablar en este momento, así que me llamás en otro momento. Sí, ¿te puedo dejar mi celular? Pablo, acá mi marido me pide que corte, así que... ¿Te puedo dejar mi celular? ¿Hola? Muertes en el internado. Es un podcast producido por La Maldita en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. La investigación, producción periodística y guión es de Pablo Galfré. La revisión del guión estuvo a cargo de Florencia Flores Iborra. El diseño sonoro y la postproducción fue realizada por Juan Pablo Ferreiro. Mariano Otero compuso la música original. La coordinación de producción es de Dolores Cribocapich. La dirección y producción ejecutiva están a cargo de Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois. Mi nombre es Dolores Fonsi. Gracias por escuchar. Muertes en el internado es una producción original de Podimo que hoy puedes disfrutar donde quiera que escuches tus podcasts gracias a Troop. Si quieres descubrir cientos de producciones originales, descarga Podimo, donde te esperan miles de audiolibros y la mejor experiencia de entretenimiento en audio. Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español.